Para Jesús, el matrimonio es sagrado y debe ser permanente. ¿Alguien te ha preguntado alguna vez qué deberían hacer con respecto a su matrimonio? ¿Alguna vez esto te ha pasado? Sí. Vamos a mostrar manos. ¿Alguna vez que alguien te ha preguntado qué debería hacer en su matrimonio? Yo sé que hay más de ustedes. Que alguien te ha pedido un consejo o preguntado tu opinión acerca de su matrimonio. Es muy común que pregunten si debería separarse de su cónyuge o no. Y si alguien aún no le ha hecho esta pregunta, en algún momento alguien lo hará, te puedo asegurar. Como creyentes en Cristo, nuestra respuesta a esa pregunta debe venir de la palabra escrita de Dios. En su vida en esta tierra, Jesús respondió algunas de las preguntas más importantes sobre el matrimonio. Y eso es lo que estudiaremos esta mañana. Antes de comenzar nuestro estudio, necesitamos averiguar dónde estamos en la secuencia cronológica de eventos en la vida de Cristo. En Juan capítulo 10, versículos 22 al 39, Jesús predicó en el templo judío en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, el 17 de diciembre del año 32 después de Cristo. Después de predicar, Juan nos dice que Jesús viajó al noreste. Juan 10:40 dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Jesús se dirigió a Perea, al este del Jordán. Desde ahí inició otro descenso hacia Jerusalén. Dice en Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Lucas 13:22 al 17:10 registra el viaje de Jesús de norte a sur y aproximadamente se representa esto en el mapa que se encuentra en la mitad de estas tres mapas. En Juan 11, 1 al 16, Jesús aún no estaba en Judea. Luego en Juan 11, 17 al 53, Jesús fue a Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, para resucitar a Lázaro. Y en Juan 11, 54 nos dice que después de resucitar a Lázaro, Jesús fue a Efraín, cerca del desierto, y esto se ve en este último mapa. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Esto es lo que nosotros acabamos de estudiar acerca de la resurrección de Lázaro y después el complot por parte del sumo sacerdote para matar a Jesús. En ese punto es probable que Jesús continuara su camino hacia el norte antes de iniciar su último descenso hacia Jerusalén. Entonces, nos puede causar confusión porque Lucas solamente nos dice Jesús descendía hacia Jerusalén. Otra vez descendía hacia Jerusalén. Otra vez descendía hacia Jerusalén. Y uno pregunta, fue un viaje súper largo, o Lucas no está contándonos lo que nos cuenta Juan. Cada vez que Jesús volvía hacia el norte. Juan tuvo mucho interés en las acciones de Jesús de hacer más lento el proceso de enfrentamiento con los líderes religiosos de Israel. Entonces Juan nos dice, retiró a Jesús otra vez. Lucas nos dice, marchaba hacia Jerusalén. Juan dice, volvió hacia el norte. ¿Ya? Entonces vemos este proceso, pero la razón que esto es importante es porque luego Lucas nos dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria
y Galilea, y entonces encontró con los 10 leprosos, lo que estudiamos en diciembre. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Jesús había ya resucitado a Lázaro de entre los muertos, lo que inspiró el complot del sumo sacerdote para matar a Jesús. Si resucitar a los muertos no fuera suficiente evidencia de su mesianismo, Jesús envió a los sacerdotes a 9 leprosos judíos, porque uno de los 10 era samaritano, no era judío, y no fue enseguido como los 9 hombres judíos que se fueron al sacerdote. Y se presentaron como sanados milagrosamente por parte del mismo Jesús. Aunque ese milagro no cambió la opinión del sumo sacerdote, muestra la gracia de Dios al enviar más evidencia de la que necesitamos para formarnos una opinión acerca de Jesucristo. Para la mayoría de las personas, el problema para aceptar a Jesús no es la falta de información, sino la dureza del corazón humano. Pero bueno, ahora sabemos dónde estamos en la cronología de la vida de Jesucristo. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Mateo 19:3. Estamos en el último descenso de Jesús hacia Jerusalén. Esto todavía es un proceso. Jesús no va directo a Jerusalén, sino todavía tiene muchas paradas en el camino. Pero aquí vemos en Mateo 19:3, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Bueno, primero, ¿qué motivo tenían los fariseos de hacer esa pregunta? Dice, para ponerlo a prueba. Pero la siguiente pregunta para nosotros es: ¿por qué era importante esa pregunta? ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Bueno, había 2 escuelas de pensamiento judío. Una que decía que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, literalmente. Y otra escuela que decía que solo podía divorciarse de ella por adulterio. ¿Y cómo respondió Jesús? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, hay 2 observaciones importantes que podemos hacer de la respuesta de nuestro Señor. 1. Jesús consideraba... Un momentito. Jesús consideraba que el Antiguo Testamento era confiable y autorizado. Era confiable y autorizado. Si Jesús es Dios y dijo que el Antiguo Testamento es confiable y autorizado, entonces deberíamos verlo de la misma manera. La segunda cosa es que Jesús consideró los capítulos 1 y 2 de Génesis como el principio de la creación. Para saber exactamente a qué se refería el Señor, necesitamos ahora abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Entonces puedes ir conmigo nomás a Génesis capítulo 1. Y versículos 26 al 28 dicen así: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y esto es lo que hacía referencia a Jesús. En el principio los creó varón y hembra. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Lo primero que señaló Jesús fue que en el principio Dios creó a los seres humanos varón y hembra. Si lees todo el capítulo 1 de Génesis, verás que Dios creó al hombre en el sexto día de la creación. Por lo tanto, Jesús se refirió al sexto día de la creación como el principio, vinculando el sexto día de la creación con el primero. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para Jesús, los 6 días de la creación son el principio de la creación. Esto tiene sentido porque la Escritura no nos habla de ningún otro principio. Y esto es bastante importante para los creyentes en Jesucristo. La palabra de Dios no considera la posibilidad de que la creación haya existido durante miles de millones de años, porque eso presupondría un principio diferente que los 6 días de la creación registrados en Génesis capítulo 1. Además, Jesús interpretó los capítulos 1 y 2 de Génesis de manera literal, no metafórica, alegórica o poética, sino literal. Si bien muchos científicos no están de acuerdo con el registro de la Escritura sobre la creación, el diluvio universal y la Torre de Babel, hay innumerables científicos que están de acuerdo con el relato bíblico. Si desea estudiar la evidencia del creacionismo, le recomiendo el ministerio Respuestas en Génesis. Pueden buscar nomás en Google Respuestas en Génesis y ahí sale respuestasengenesis.org. Es un muy buen recurso para estudios acerca del creacionismo. El capítulo 2 de Génesis nos cuenta más detalles sobre la creación del hombre que ocurrió en el sexto día. Dice en Génesis 2:7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El primer hombre fue creado, no evolucionó. Fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Versículo 8: y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Si examinamos las referencias geográficas del Génesis, queda claro que el Edén probablemente estaba situado en la zona que corresponde al actual Irak. Versículo 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El Señor Dios dijo esto acerca de Adán, pero lo mismo resulta ser cierto para la mayoría de las personas. El Señor creó a Adán con la capacidad de relacionarse con el Señor mismo. Sin embargo, él fue diseñado para relacionarse con otros y no había otros aún. Por eso no era bueno que el hombre estuviera solo. Versículos 21 al 23 dicen: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y entonces Moisés nos dice lo siguiente: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús nos dice que estas palabras fueron las propias palabras del Señor, lo que nos recuerda que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios.
El pensamiento predominante en la sociedad ecuatoriana es que la relación humana más importante y permanente existe entre padres e hijos. Sin embargo, según la palabra de Dios, la relación humana más importante y permanente debe existir entre esposo y esposa. Y esto es muy importante, y quiero repetirlo para que puedan pensar en esa diferencia en perspectiva. El pensamiento predominante en la sociedad ecuatoriana es que la relación humana más importante y permanente existe entre padres e hijos. Yo he visto esto, es muy prevalente. Según la palabra de Dios, la relación humana más importante y permanente debería existir entre esposo y esposa. ¿Ya? Un hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Si el esposo y la esposa no se distancian adecuadamente de sus padres, entonces no se unirán adecuadamente entre sí. Padres y madres deben preguntarse. Entonces, esto es un desafío para todos los papás y mamás aquí presentes esta mañana. ¿Están criando a sus hijos para que estén listos para el matrimonio? ¿O están criando a sus hijos para que permanezcan con ustedes para siempre? Y la siguiente pregunta es, ¿están modelando lealtad al pacto matrimonial? ¿O están modelando lealtad al vínculo paternal? Porque no puedes poner una prioridad máxima en los dos a la vez. ¿Es una o es la otra? ¿Ya? Dos conceptos no pueden estar en el mismo primer lugar. Obviamente el primer lugar para todo cristiano es Jesucristo. Pero nosotros aprendemos aquí en la palabra de Dios también para Jesucristo qué son las prioridades en las familias y hogares. Y necesitamos que la palabra de Dios transforme nuestro pensamiento. Lastimosamente, y creo que ustedes han visto, incluso tal vez han sentido esta tentación. Humanamente es una tentación de hacer que los hijos son fieles a uno mismo, al papá o mamá. Pero deberíamos hacer que primero son fieles al Señor, pero también que están preparados para ser fieles a su pareja cuando entran en matrimonio. Y esto es una lección difícil de enseñar porque nosotros tenemos que estar dispuestos de perder el lugar que nosotros hemos tenido con nuestros hijos durante toda su niñez. Porque el propósito nuestro no es de mantener este lugar, sino de prepararlos y de enviarlos. Dice, y serán una sola carne. Convertirse en una sola carne es una realidad física y espiritual. Cuando un esposo y una esposa tienen relaciones sexuales, se convierten en una sola carne. Físicamente están unidos. Al mismo tiempo sus almas están unidas. Espiritualmente están unidos. Por eso, el sexo está diseñado por Dios para que solo exista dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Varios estudios han demostrado que la cohabitación y el sexo fuera del matrimonio aumentan estadísticamente la probabilidad de pasar por un divorcio en algún momento de la vida. Es lo opuesto de lo que dicen comúnmente en la calle. Se escucha que dicen, es mejor probar vivir con tu pareja para asegurar que ustedes tienen armonía antes de casarse, para que no termine la relación de divorcio. Las estadísticas, es decir, esto es una verdadera prueba de hechos, dice lo contrario. Para la cohabitación y sexo fuera de matrimonio, incrementa estadísticamente la probabilidad de experimentar divorcio en la vida.
Evitar el sexo fuera de matrimonio aumenta la probabilidad estadística de casarse más joven y de no pasar por un divorcio. Es completamente lo contrario de lo que piensan comúnmente. En otras palabras, el diseño de Dios para el sexo y el matrimonio es lo mejor. No podemos superar su diseño. ¿Qué sucede cuando se pone diésel en un vehículo que funcione con gasolina? Sí, el vehículo no funciona muy bien y puede sufrir daños graves. Yo quería saber la respuesta a esta pregunta, entonces yo buscaba en internet. ¿Qué pasa si tú pones diésel en un carro de gasolina? Y muchas personas respondían, completamente no funciona. Pero estaban equivocados. Ellos decían esto académicamente nomás. Pero muchos respondían y decían, eso sí me pasó. Yo puse diésel en mi carro de gasolina. Y sí andaba, pero muy mal. Y otros ya decían, si tú mantienes en este estado, eso sí llega a destruir el motor. Pero entonces lo mismo sucede cuando ignoramos el diseño de Dios para el sexo y matrimonio. Cuando ignoramos su diseño, causa problemas graves que son completamente innecesarios. Warren Wiersbe escribió, el sexo fuera del matrimonio es como un hombre que roba un banco, obtiene algo, pero no es suyo y algún día lo pagará. El sexo dentro del matrimonio puede ser como una persona que deposita dinero en un banco. Hay seguridad, protección y él cobrará dividendos. El sexo dentro del matrimonio puede construir una relación que traiga alegrías en el futuro, pero el sexo fuera de matrimonio tiene una forma de debilitar las relaciones futuras. Entonces, es importante recordar que Dios creó el matrimonio y el sexo, y su diseño es perfecto. Jesús seguía, después de citar Génesis capítulo 2, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué quiere decir esto? Dios une al hombre y a la mujer en matrimonio. También Dios quiere que el matrimonio sea permanente. Permanente. Los padres y hermanos no deberían entrometerse en los matrimonios y crear divisiones entre esposos y esposas. No estoy haciendo alguna acusación, sino mencionando un principio. Además de las finanzas, la interferencia de los miembros de la familia es una de las mayores causas de divorcio, estadísticamente. Número 1 es finanzas, por lo menos en los Estados Unidos. La gran mayoría de las parejas que llegan al divorcio es por discusiones o problemas económicos. Pero una de las causas más grandes para el divorcio es interferencia familiar. También debemos darnos cuenta de lo terriblemente dañino que es el adulterio. Muchas veces he escuchado a alguien justificar el adulterio diciendo que alguien no está siendo tratado bien por su cónyuge. Pero Dios no nos da esa excusa. Los adúlteros no deberían justificar la destrucción de un matrimonio. Y verdaderamente, según las Escrituras, la única cosa que completamente rompe el pacto matrimonial es adulterio. Entonces es muy importante porque en esta cultura es súper común que dicen, pero el hombre ya no tenía una buena relación con su esposa y ella solamente siempre le hablaba y no le escuchaba y cosas así. Pero esto no destruyó el matrimonio, es la verdad que lo debilitó, pero lo que lo destruyó era adulterio. ¿Tiene razón? Yo sé que es un tema muy pesado, hermanos. También no debemos justificar las relaciones inapropiadas con una persona casada
solo porque no nos acostamos con él o ella. Muy importante también. El concepto de guardar y proteger los matrimonios también significa, por nuestra parte, de no probar los límites de hombres y mujeres que son casados. Nosotros deberíamos ser también parte de la vanguardia que protegemos a los matrimonios. José huyó de la presencia de la esposa de Potifar y nosotros deberíamos huir de situaciones y circunstancias que no son saludables para los hombres y las mujeres casados. José no mantuvo una relación inapropiada con la esposa de Potifar. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos. El matrimonio mismo debería ser algo que recibe honor. Y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es honorable y debe ser respetado y protegido. A la luz de estas verdades, ¿cómo debemos considerar el matrimonio? Y solamente quiero mencionar algo. Yo como pastor he tenido algunas ocasiones, ¿ya? Puedo pensar en por lo menos 2 ocasiones en que yo advertí a unas personas de no casarse. Les dije, no lo hagas. Pero después de que se casaron, ya tomé el papel de proteger a su matrimonio. ¿Entienden? Es basado en principios bíblicos. Yo puedo decir a una hermana, no te cases con este chico, o a un chico, esta mujer no está enfocada en Dios, no te cases, ¿ya? Pero cuando ya se casan, yo digo, guarda y protege a este pacto. Porque aunque tal vez fue un mal idea de casarse, una vez casados son unidos. Y es Dios mismo que dice que ese pacto es vinculante, ¿ya? No es basada en la sabiduría de la decisión. Es basada en lo que es la decisión. A la luz de estas verdades, ¿cómo deberíamos considerar el matrimonio? El matrimonio es un pacto entre 3 personas. El marido, la mujer y el Señor. Por si acaso, hermanos, no literalmente he dicho a una persona, no te cases con este. No he dicho así. Pero sí he tenido ocasiones en que yo he dicho, yo puedo decirte de que casarte con tal persona va a resultar en mucho sufrimiento y esta persona te va a alejar de Dios y su palabra. Y yo no te puedo recomendar casarte con esa persona. ¿Ya? Yo sí he dicho esto. ¿Ya? Yo he dejado en claro que fue un mal idea. Pero después cuando se casaron yo dije, bueno, voy a intentar ayudarte a tener un matrimonio exitoso. En el Nuevo Testamento vemos este principio, Proverbios 2, 16 y 17. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Es decir, matrimonio es un pacto con Dios, consciente o inconscientemente. La razón es porque Él es el diseñador. Cuando un hombre o una mujer son infieles a su cónyuge, se olvidan del pacto que hicieron con Dios mismo. Malaquías 2:14 dice, y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Por lo que de la misma manera, cuando te casas con alguien, haces un pacto con esa persona. Entonces, es un pacto entre el hombre, la mujer y el Señor. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo fuertemente vinculante. Como este acuerdo es entre el hombre, la mujer y el Señor odia el divorcio, dice Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel.
Eso no quiere decir que uno nunca debe divorciarse, pero en general no es la preferencia del Señor. A veces la gente pregunta, ¿pero qué pasa si el matrimonio se hizo en el registro civil? ¿Esto todavía es un pacto con Dios? O algunos que ahora son creyentes en Jesucristo y reconocen el horror de la Iglesia Católica dicen, ¿o si se casaron en la Iglesia Católica, esto todavía es vinculante? Y la respuesta es que sí. El matrimonio sigue siendo vinculante porque Dios creó el matrimonio y las dos personas lo contrajeron voluntariamente. Dios diseñó el matrimonio y Él ya está presente cuando las dos personas hacen un acuerdo mutuo de entrar en ese pacto. ¿Cómo respondieron a Jesús? Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Bueno, una pregunta ¿es eso lo que mandó Moisés? No exactamente. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. La primera cosa que deberíamos anotar es que este pasaje no ordena el divorcio, sino que delinea los parámetros para el divorcio y el nuevo matrimonio en Israel. Los siguientes versículos que no vamos a estudiar hoy porque es un poco largo, explican acerca del proceso de volver a casarse. En primer lugar, el marido no puede divorciarse de su esposa a menos que encuentre algo reprochable en ella. Ahora, los rabinos judíos debatían qué significaba eso. Algunos pensaban que si la esposa de un hombre quemaba su comida, eso era algo reprochable y él podía divorciarse de ella. Sin embargo, Jesús más tarde zanjó el debate y dejó en claro que la única cosa reprochable que liberaba a un marido para divorciarse de su esposa era la infidelidad. ¿Por qué Moisés dijo específicamente que el marido debía darle a su esposa un certificado de divorcio? Tom Constable explica diciendo, un erudito argumentó acertadamente que la entrega de un certificado de divorcio implica no solo un permiso legal para el divorcio, sino también el permiso legal para que la mujer se vuelva a casar. También creía que la conducta inapropiada por la que se permitía el divorcio era una conducta que violaba fundamentalmente la esencia del pacto matrimonial. Esta es una de las razones por las que el matrimonio y el divorcio legales son importantes. El matrimonio legal hace que el pacto matrimonial sea más vinculante. Presenta un testimonio claro ante la sociedad y transmite beneficios y responsabilidades específicos. Asimismo, el divorcio legal establece el derecho a volver a casarse. Ambos procesos evitan que las uniones matrimoniales se trivialicen o que sean a la ligera. Como resultado, las personas no deberían casarse solo en la iglesia, sin casarse también en el registro civil. Esto es mi política, voy a admitir, es una política, pero como pastor, pero a base de principios bíblicos que vemos acerca de matrimonio. Versículo 8 dice, Él les contestó, por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Es decir, el diseño original de Dios. ¿Por qué se asocia el divorcio con la dureza de corazón? De dos maneras. En primer lugar, el adulterio refleja dureza de corazón. El adulterio no ocurre en un matrimonio saludable. Warren Wiersbe otra vez dice, si un esposo y una esposa cumplen sus votos matrimoniales, disfrutarán de una relación creciente que los satisfará y los mantendrá fieles el uno al otro.
una cosa, hermanos. Él no está hablando de una satisfacción en el sentido de cumplir cualquier y todo anhelo para sentir completo. Warren Wiersbe ya está anticipando que el esposo y la esposa sienten completos en Cristo y comparten esto uno con el otro. Salvo por la posibilidad de una tentación repentina, ningún esposo o esposa pensaría en una relación con otra persona siempre y cuando su relación en el hogar esté creciendo y sea satisfactoria. Y el amor puro de un esposo o una esposa es una gran protección incluso contra la tentación repentina. También es importante señalar que alguien que está espiritualmente sano no comete adulterio. Entonces, dos cosas. Uno es que adulterio no ocurre en un matrimonio saludable, pero además una persona, un creyente en Jesucristo espiritualmente sano no comete adulterio. Para un creyente, el adulterio es el resultado de un largo proceso de entristecimiento y apagado del Espíritu Santo de Dios, produciendo ceguera espiritual. No es de la noche a la mañana de que una persona caiga en adulterio, sino son decisiones, una tras la otra, en que uno aleja del Señor y ya está expuesto a tentaciones de Satanás que no tendrían efecto si el creyente estuviera relacionando personal y intencionalmente con el Señor en su vida diaria cristiana. Eso fue lo que pasó a David cuando cometió adulterio con Betsabé. Ya estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ignorando la voluntad del Señor en algo que le parecía insignificante. Su responsabilidad como rey era de salir a la guerra y de ser cabeza del ejército. Pero él quedó nomás pensando, no importa, no pasa nada, y nuestro ejército ya es fuerte, y también el Señor entenderá, yo necesito un descanso. Y él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ya fuera de comunión con el Señor, y por eso estaba cegado espiritualmente suficientemente para ya ver la tentación del adulterio como una verdadera tentación en su vida y caer. El adulterio tampoco ocurre a menos que haya una oportunidad excesiva. En un matrimonio saludable, las oportunidades de cometer adulterio se ven obstaculizadas por límites saludables. Cuando los esposos no tienen amistades significativas con mujeres, entonces las oportunidades de cometer adulterio son limitadas. Cuando las esposas no tienen mejores amigos que sean hombres, entonces las oportunidades de cometer adulterio son limitadas. Se ocurre a menudo de que un hombre puede decir, no soy infiel a mi esposa, pero tengo una muy buena amiga, solamente tenemos comunión y podemos pasar tiempo hablando juntos, pero ¿qué pasa? De que como no tienen límites saludables, ya está abierta una puerta para que el diablo les da una tentación que ya no pueden resistir, pero porque ellos ya no estaban invirtiendo en su matrimonio adecuadamente y ellos, por amor al Señor y por vigilar por lo que era la relación humana más importante en su vida, no protegían a su matrimonio con límites. Y esos límites no son porque las personas son malas. No es porque el esposo es malo o porque alguna amiga que pueda tener sea mala. Solamente es porque los dos son pecadores y como él es casado, él tiene que proteger a su matrimonio. Y él no necesita una amistad con una mujer. Lo mismo como la esposa no necesita amigos para que ella se siente bien emocionalmente. Debería encontrar satisfacción emocional en su esposo. Y si la relación es tan mala de que no encuentran alguna armonía emocional en la casa, en el hogar entre esposo y esposa, entonces es necesario hacer trabajo en el matrimonio para mejorar y fortalecer lo que está débil. Estos son límites saludables que las parejas casadas deberían establecer.
¿Cuál es otra razón por la que la dureza de corazón se asocia con el divorcio? Porque a veces el cónyuge ofensor se arrepiente y busca restauración, pero el cónyuge ofendido se niega a perdonar. Nuevamente, Warren Wiersbe dice, Jesús no enseñó que el cónyuge ofendido tenía que divorciarse. Ciertamente puede haber perdón, sanación paciente y restauración de la relación rota. Esta sería la manera cristiana de abordar el problema. Pero lamentablemente, debido a la dureza de nuestro corazón, a veces es imposible sanar las heridas y salvar el matrimonio. El divorcio es la última opción, no la primera. Como principio general, el Señor prefiere la restauración al divorcio. Y la restauración, incluso en casos de separación. 1 Corintios 7, 10 y 11 dicen, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo no dio ninguna condición específica para la separación. Como regla general, el esposo y la esposa no deberían separarse. Sin embargo, el apóstol Pablo esperaba o anticipaba que algunas parejas se separaran. Existen varias razones legítimas para la separación, como la violencia doméstica y el abuso. Ojo, hermanos, hay una diferencia entre separación y divorcio. Como pastor, siempre recomiendo que las mujeres llamen a la policía cuando sus novios o maridos las golpean. Siempre recomiendo eso. Incluso yo he visto, no siempre, pero hay casos en que esto ha sido santo remedio para su matrimonio. No siempre es el caso. Pero sí, siempre el hombre dice, no me importa, llama a las policías, yo no tengo miedo. Pero se ve cómo huyan, si tienen miedo. ¿Ya? Es un derecho legal que tú tienes y no es malo. Un hombre violento muchas veces no respetará nada, sino solamente la misma fuerza. Porque él ejerce fuerza que no debería. Pero dice en Romanos capítulo 13 que los soldados no lleven la espada en vano. Y la policía sí tiene el poder y la ley da este derecho para que la mujer pueda llamar. Y ellos no siempre hacen su trabajo, yo sé, pero yo he visto algunos casos en que sí. Y yo conozco por lo menos 2 casos en que esto ha ayudado bastante para disminuir o en un caso eliminar por completo la violencia en el hogar. Si están casadas, la mujer debe separarse de su marido si es violento, pero Jesús dijo que el divorcio solo es permisible en circunstancias específicas. Tú dices, ¿cuál? Bueno, ya vamos a llegar en esto en un momento. En 1 Corintios 7, 10 y 11 dice a los casados, ya leímos esto, pero entonces el matrimonio es mucho más importante si los hombres y las mujeres que se casan se dan cuenta de que la separación no necesariamente conduce al divorcio. Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mateo es el único autor de los 4 evangelios que menciona esta excepción, lo que nos demuestra que la enseñanza dominante de este discurso era la naturaleza generalmente irrevocable del matrimonio. Marcos nos dice que lo mismo es cierto para el hombre y para la mujer. Según Jesús, la única base para el divorcio es el adulterio. Si un hombre y una mujer se divorcian por cualquier otra razón, Dios los considera todavía casados. Y cuando se casan con otra persona, están cometiendo adulterio.
Otra pregunta es, ¿no es abandono también motivo bíblico de divorcio? Porque yo he escuchado a algunos maestros decir, las dos condiciones son el adulterio y el otro es el abandono. Y esa es una buena pregunta. Pablo escribió algo, él dijo en 1 Corintios 7:15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Bueno, el significado exacto de esta afirmación es objeto de un debate grande y importante. Pero Tom Constable ofrece consejos sensatos sobre cómo aplicar este versículo. Él dijo, yo aconsejaría a un cristiano cuyo cónyuge no salvo sea divorciado de él o ella, que permanezca soltero mientras exista la posibilidad de que la persona no salva regrese. Sin embargo, si el cónyuge no salvo que se ha separado se vuelve a casar, creo que el cristiano sería libre de volver a casarse, ya que al volver a casarse el cónyuge no salvo ha cerrado la puerta a la reconciliación. Y yo estoy de acuerdo con Tom Constable en este punto. En otras palabras, el abandono no es una base bíblica para el divorcio y el nuevo matrimonio. Si tu esposo o esposa te abandone y te divorcia por un lado, es decir, ellos aparte y sin tu permiso, entonces no había nada que pudiste hacer, pero no puedes volver a casar hasta que ellos vuelvan a casar. Y tú dices, esto es muy injusto. Pero hermanos, por esta razón deberíamos elegir con quién casar con mucha sabiduría, porque en general es permanente y irrevocable. La única violación clara del pacto matrimonial que permite el divorcio y el nuevo matrimonio es el adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, ¿entendieron bien los discípulos lo que el Señor les había dicho? Sí, yo creo que lo entendieron bien. Lo irónico de su respuesta es que la mayoría de los discípulos probablemente eran casados. 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho, hablando Pablo, de él y su equipo misionero, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. A diferencia de las películas que muestran a la mayoría de los apóstoles como solteros, la mayoría de ellos probablemente eran casados. Era inusual en la sociedad judía que un hombre de 20 y cuantos años no estuviera casado. En general, ellos ya tenían acuerdos y estaban preparando para casarse alrededor de los 18. Y no estoy recomendando que se case a los 18, porque ellos eran mucho más maduros por su edad que nosotros somos por nuestra edad. Ellos maduraron mucho más rápidamente en el antiguo mundo en general y especialmente el Imperio Romano. Los discípulos de repente se dieron cuenta de que si se divorciaban de sus esposas por cualquier motivo que no fuera la inmoralidad sexual, entonces no podrían volver a casarse. En sus mentes, la naturaleza permanente, vinculante del matrimonio no parecía algo bueno para contraer voluntariamente. Y la gente aquí también tiende a decir lo mismo, ¿sí o no? En los discípulos muchas veces podemos ver a nosotros mismos, ¿ya? Se puede ver una respuesta común de las personas. Dicen en efecto, si tengo que ser responsable ante Dios, es mejor no casarme nunca. Pero recuerden que Dios creó el matrimonio para que fuera algo bueno. Estoy seguro de que las esposas de los discípulos no estaban presentes, porque de lo contrario habrían sufrido graves consecuencias. Pero versículo 11 dice, Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. ¿Qué significa eso? A algunas personas se les ha dado la capacidad para permanecer solteras de forma permanente, mientras que a otras no.
Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús mencionó 3 categorías de eunucos. Algunas personas nacen con defectos biológicos que inhiben el deseo sexual normal y les impiden casarse. En Oriente Medio a veces se castraba a los hombres que ocupaban cargos específicos, lo que les impedía casarse, y algunos creyentes optan por no casarse, no literalmente ser castrados, pero optan por no casarse para poder ser más eficaces en ciertos ministerios. Nuevamente Pablo nos dice, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, soltero. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Dios ha dotado a las personas de diferentes maneras. Si el Señor te ha dotado con la soltería, puedes estar agradecido y redimir el tiempo para el Señor. Si el Señor te ha dotado con el matrimonio, tu matrimonio puede ser un testimonio especial del amor de Cristo por su iglesia. Sin embargo, las personas solteras que tienen un fuerte deseo de romance deben preparar sus corazones, almas y mentes para el matrimonio. ¿Ya? Si tienes una fuerte atracción por el sexo opuesto o alguna vez tuviste una relación romántica, probablemente no estés dotado para la soltería. Es muy importante, porque si no, van a decir, y yo he escuchado muchas veces, creo que yo debería ser soltero o soltera toda mi vida, creo que así mejor. ¿Ya? Pero le pregunto, ¿ha quedado enamorado o enamorada alguna vez? Sí, probablemente no estás diseñado para la soltería entonces. ¿Ya? Sería mejor, sabiendo que ya tienes estas ganas de casarse, de prepararte para que tú puedas ser o un buen esposo o una buena esposa, para que tú puedas tener estándares bíblicos de antemano para la pareja que desearía con quien glorificar a tu Salvador. En este pasaje Jesús no habla del significado y el propósito del matrimonio. Un poco en el significado porque es la unidad de dos personas, pero no habla mucho del propósito. Pero el apóstol Pablo escribió esto a los Efesios. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, el matrimonio es un testimonio público del amor de Cristo por la iglesia y su unidad. ¿Recuerdas que el amor de Cristo era de tal manera que dio su propia vida por nosotros en la cruz? Tomó nuestros pecados sobre él y murió como nuestro sustituto. Al tercer día resucitó. Y Él ahora ofrece una salvación gratuita, completa y permanente que recibimos solamente por la fe en Jesucristo. Ese es el amor de Dios y es el amor que el esposo y la esposa deberían reflejar en su matrimonio. No es acerca de lo que te dé la otra persona. Es acerca de lo que Jesús dio a ti y lo que tú puedes compartir y dar a la otra persona, para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, no hay más grande amor que el amor de Jesús, y Él quiere que este sea el amor que es el centro del matrimonio. El matrimonio no es un acuerdo mutuo para ser felices uno al otro.
Para los creyentes en Cristo es una representación viva de Cristo y de la iglesia. Cuando aceptamos ese propósito, realmente experimentamos la realización personal. Puedes sentir que tú has cumplido tu llamado. Esposos, si aman a tus esposas. Mujeres pueden sentir que han cumplido su llamado si respeten a sus maridos. Dado que el matrimonio es tan significativo e importante, es por eso que Pablo dijo que solo debemos casarnos con creyentes. 1 Corintios 7, 39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desea, solo que sea en el Señor. Es lo mínimo, hermanos. Es lo mínimo que casen con creyentes. Aunque también hay otras preguntas. Si esta persona te va a acercar al Señor o te va a alejar del Señor, es otra preocupación. Pero hablando de leyes, ¿ya?, o requisitos para los cristianos, lo mínimo es que no deberían considerar casarse con un incrédulo. Y no digo esto por falta de amor a los incrédulos, pero porque es lo que dice la palabra de Dios. Matrimonio es la primera institución creada por el Señor y es la columna vertebral de la iglesia local. Por lo tanto, es muy importante que las iglesias tengan matrimonios saludables. Es por eso que el adulterio y el divorcio son muy serios para Dios y deberían serlo para nosotros. Ojalá ahora sepas qué consejo le darías a otra persona. Ojalá sepas qué debes enseñar a tus hijos sobre el matrimonio. Y ojalá sepas cómo debes ver tú mismo el matrimonio. Para Jesús el matrimonio es sagrado y debe ser permanente.